Lola. Arrancamos la llamada de hoy. Qué placer tenerlos aquí hoy en la noche. Y hoy en este entrenamiento yo me quiero centrar en algo que para mí fue un antes y un después cuando logré masterizar el arte del seguimiento. Cómo hacer ese follow-up a mis contactos, porque la verdad a mí me frustraba mucho al principio cuando me decían no y no entendía que ese no era no en este momento, sino quizás después sí, y no sabía cómo entrarle a ese seguimiento como una especie de sistema y no sentirme que estaba incomodando o que estaba molestando a la persona. El seguimiento es una de las habilidades más importantes para desarrollar este negocio. Y no es solamente, por ejemplo, hablar del producto, no es tener una lista de contactos gigantesco. Tener éxito en un negocio como este no es conocerse de memoria el plan de compensación, es más sencillo. Y es aprender a hacer ese follow-up, porque la lista de las personas que tocamos y no están listas para arrancar es quizás más grande que la lista de personas que vamos a ir tocando nuevas constantemente. Y la verdad es que a veces podemos hacer una presentación espectacular, podemos tener una conversación increíble, podemos despertar interés, pero si después desaparecemos, probablemente podamos perder esa oportunidad. Y quiero comenzar con esta frase que para mí hace 8 años, cuando me hizo clic esta información, me cambió la vida. La presentación es lo que abre la puerta. El seguimiento es lo que construye la confianza, pero la confianza es la que construye el negocio. Por eso el seguimiento, de la manera que yo lo voy a explicar hoy, como me lo explicaron a mí, genera conexión, genera confianza más que persecución. Y lo cierto es que rara vez la decisión la toma la persona en el primer contacto. Uno de los primeros cambios de mentalidad que necesitamos hacer es dejar de pensar, le expliqué y no compró, entonces no le interesó, se quedó ahí. No necesariamente ocurre eso. Y yo siempre hago referencia a mi experiencia personal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora me aparece algo en Instagram y me gusta? Y voy y entro a la página, incluso miro, registro el precio, lo chequeo, quizás hasta lo monto en el carrito y no lo compro. Pero después lo vuelvo a ver y me vuelve a salir y entonces reviso los comentarios. Después quizás me meto en otro lado y veo un video, le pregunto a alguien, vuelve a salir, lo vuelvo a montar en el carrito, no compro, pero finalmente llega un momento en que yo regreso, tomo la decisión de compra y compro. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No me interesaba la primera vez? No, sí, sí me interesaba. Simplemente todavía yo no estaba lista, por ejemplo, para tomar la decisión. Y eso mismo sucede con nuestros prospectos. Hay que pensar que exactamente eso pasa. Ahora, ¿qué puede estar pasando cuando alguien no decide? Hay miles de opciones y me encanta a mí a veces traerlas y tenerlas en la mente, como por ejemplo, la persona necesita entender un poco más la tecnología, es demasiado nueva, no la conoce, o necesita investigar un poco más por su cuenta, sin presión. Necesita hablarlo con su pareja. Tal vez económicamente en este momento no se puede. Y yo siempre cuento que yo casi que tenía 20 años queriendo comprarme una Thermomix y se me acercaba mucha gente a ofrecerme y de repente en ese momento económicamente no estaba lista para comprarla o no había decidido y después de 20 años compré mi Thermomix y se la compré a la persona que nunca dejó de preguntarme por lo menos una vez al año si yo quería o no quería la bendita Thermomix. Quizás otra razón es que las personas tienen miedo en gastar en algo nuevo. Tuve una experiencia anterior en un modelo de negocio como este que no fue satisfactoria, fue mala y pues sencillamente está renuente. Eh,
tal vez le interesa el negocio, pero piensa, yo no sé vender. Esa es otra típica que tiene la gente en la mente. O simplemente tiene 20.000 cosas importantes sucediendo en este momento en su vida y no tiene tiempo para algo diferente. Por eso tenemos que estar con algo muy, muy presente y no interpretar inmediatamente la falta de decisión como un rechazo. Porque detrás de una falta de decisión pueden haber muchas opciones, incluyendo la del rechazo, que no la quiero, no la voy a querer y no la voy a querer nunca. Eh, para poner de repente un ejemplo, para que sea más tangible, hablaste con María, por ejemplo, y María te dice, me encanta, pero déjame pensarlo. ¿Y qué piensa uno en ese momento? Ah, eso significa un no. María seguramente no quiere y más nunca vuelves a escribirle a María porque te sentiste mal por ese no. 3 meses después, uno se da cuenta que María le compró el X39 a otra persona. Y uno se pregunta, pero ya va, si fui yo la primera persona que se lo presentó a María. Quizás alguien más que también se lo presentó a María le hizo seguimiento hasta que María estuvo lista para hacerlo. Cuando alguien no decide inmediatamente, nuestra pregunta mental no debería ser ¿por qué no compró? Y esto es importante. La pregunta debería ser ¿cuál debería ser mi próximo contacto con esta persona? Y eso es un cambio de mentalidad, porque no es por qué no compró, es cuánto tiempo y cómo voy a acceder nuevamente yo a esta persona para contactar con ella sin que sienta que yo la estoy persiguiendo. Porque la realidad es que en este negocio el dinero está en nuestra lista de seguimiento. El dinero está en la cantidad de personas que dicen que no. Siempre hay esa ley que la hablan todos los libros de mercadeo y de venta de los 7 contactos. Quizás no son 7, quizás van a ser 5, 2, 10, 11, 20. Pero yo quiero que hagan un ejercicio mental, por ejemplo. Piensen en todas las personas con las que hablaron durante los últimos 6 meses. Hagan un trrr. Personas que dijeron después o déjame pensarlo, estoy ocupada, cuando regrese de viaje, ahorita que están las vacaciones, cuando cobre algo de dinero, cuando tenga el tiempo, yo te prometo que veo el video. ¿Dónde están esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Porque muchas veces, como lo dije al principio, pensamos que entonces necesito sangre nueva, necesito conseguir más prospectos. Y es verdad, siempre tenemos que conocer personas nuevas, siempre tenemos que buscar personas nuevas. Pero quizás también tenemos oportunidades sentadas dentro de nuestro teléfono que se nos ha olvidado porque no tenemos ese sistema. Y hoy les voy a compartir un sistema que a mí me ayudó mucho. Yo tengo déficit de atención, me da mucha pena fastidiar a la gente. Yo tengo todo lo que uno tiene que tener en contra para hacer seguimiento, yo lo tenía. Pero logré ajustarme y crear como una especie de sistema en donde para mí se me hace mucho más fácil organizarme y retocar a todas esas personas. Por eso digo que tu lista es tan importante, pero tu lista de seguimiento es mucho más valiosa, porque todas esas personas que están en tu lista nueva, en tu lista caliente, esas personas, el 80% de esas personas, el 90% de esas personas, después del primer contacto con ellas y la primera conversación y la primera presentación, van a formar parte de esa lista tan valiosa y tan grande que es tu lista de seguimiento. Y entender que las circunstancias cambian. Hoy alguien nos puede decir, no necesito ingresos adicionales, estoy full trabajando y 6 meses después cambia su situación económica. Hoy alguien te puede decir, estoy feliz con lo que estoy utilizando, me encanta lo que estoy usando. Y quizás 3 meses después, pues quiere probar otra alternativa. Hoy alguien te puede decir, no tengo tiempo para este negocio y después cambia de trabajo y comienza a tener nuevas oportunidades. Por eso es que siempre hay que estar abierto, hay que entender que las personas cambian, que las circunstancias cambian, que las prioridades cambian. Por eso un no necesariamente significa un no para siempre.
Imaginan que alguien dice, por ejemplo, me dijo, Mónica, el negocio me parece interesantísimo, pero ahora mismo estoy comenzando un trabajo nuevo y estoy súper concentrada en esto, yo no tengo cabeza para eso. ¿Qué haría yo? ¿Mm? En mi tiempo viejo, por ejemplo, yo haría dos cosas, hubiese hecho dos cosas. O lo dejo así y me retiro y me digo no y me siento que me rechazó, o intento convencerla. Pero para lograr ese seguimiento y ese contacto y esa conexión, lo que deberíamos hacer no es convencerla, no es olvidarla, sino decirle, y aquí va una de las frases más importantes porque luego cuando les dé el resumen de lo importante de cómo llevar ese sistema del seguimiento, eh, te genera la siguiente acción y es perfecto. Concéntrate en tu trabajo, ahí empatizaste con ella, qué chévere que estás arrancando algo nuevo y seguimos en contacto. Dejaste abierta de una vez la oportunidad. Empatizaste con esa persona, conectaste, no generaste rechazo, porque esa persona en la mente no dijo, "Ay, aquí está esta convenciéndome", sino, perfecto, qué bueno, ¿de qué se trata el trabajo? Información que vas sacando. Ah, estoy trabajando en esto, en lo otro, wow, qué bueno, enfócate, te deseo la mejor de las suertes y seguimos en contacto y lo anotas, lo registro. Dentro de 2 meses, que es mi sistema, yo hago este tipo 2 meses, digo, mando un mensajito o llamo, dependiendo de la confianza, y por lo general abro la conversación como, hey, me acordé de ti, cuéntame. Finalmente, ¿cómo te fue con el trabajo? No lo estoy llamando para recordarle que le voy a vender, que le tengo una oportunidad, sino sencillamente, como anoté cuál fue ese último enlace, enganche con esa persona, sé con qué voy a retomar la conversación, con qué voy a abrir la conversación. Y fíjense que no dije, ¿estás lista ya para Livewave? No, la llamé solamente para preguntarle cómo te fue, qué tal tu trabajo. Primero que hice, retomar la conexión, retomar la relación. Y para eso está siempre mi librito. Hay gente que es más tecnológica y lo puede hacer en la computadora, en un Excel, como le guste, en Notes, en su teléfono. Yo soy muy visual y me gusta escribir. Y es importante decir, hablé con María y María me dijo que en este momento no, porque está empezando un trabajo nuevo. Y ese sistema ayuda porque ¿qué es perseguir y qué es lo que no tenemos que hacer? Haber llamado 2 meses después y entonces, ¿estás lista? Y después viste el video, 2 días después vuelves otra vez, pero lo viste el video. Cuéntame qué te pareció. Y después otra vez y entonces, y signos de question mark, signos de interrogación. ¿Estás lista? ¿Quieres ordenar? Ahí hay una presión innecesaria sobre esa persona que genera un rechazo y un bloqueo inmediato porque uno siente esa persona necesita algo de mí, quiere algo de mí. Y la sensación tiene que ser al revés. La sensación es, yo te estoy brindando algo, yo te estoy regalando algo, te estoy dando algo. Por eso hacer seguimiento es, vi esto de repente y me acordé de nuestra conversación o decir cómo siguió aquello que me comentaste, es conectar con la persona, con eso último. Sé que tus hijos se fueron de viaje estas vacaciones, se fueron al campamento. ¿Cómo les fue en el campamento? ¿Cómo te fue con ese proyecto que estabas comenzando? Y después de que esa persona de repente hable o cuente, ahí es donde uno puede sacar de repente, mira, ya que estamos hablando, te quería invitar a una llamada que tenemos para explicar justamente eso, por ejemplo, que te comenté la vez pasada o lo que me preguntaste. Porque es necesario que esa persona sienta que tú la escuchaste y te acordaste de ella. Que esa persona, que tú le digas con tus palabras, te escuché y me acuerdo de ti. La pregunta que debe hacerse antes de enviar un mensaje, antes de escribir a un mensaje a un prospecto, ¿qué debemos hacer? ¿Ok? Es, ¿este mensaje aporta algo o solamente está pidiendo algo? Porque si los mensajes son, viste, decidiste, compraste, quieres, ahí solamente la persona estás diciendo, o sea, estás buscando algo de la persona.
Y ahí es donde empieza la persona a dejar de contestarte, a evitarte, porque estás persiguiendo. Y hacer seguimiento, y es lo que quiero dejar súper claro la noche de hoy, que para mí fue muy importante. Y es importante tanto para las personas como yo, que no hacía seguimiento por no fastidiar, y las personas que hacen seguimiento invadiendo, atacando y presionando. Es muy importante. Por eso es tan importante que cada cierto tiempo aportarle a esa persona información y conexión con eso que realmente lograste enganchar con ella. Es decir, te estoy expresando que me interesó genuinamente eso que estábamos conversando y por eso quiero construir contigo una relación. ¿Se acuerdan al principio que les dije que la presentación es fantástica, muestra, pero el seguimiento genera confianza y luego confianza es lo que genera la decisión de venta? Va por ahí. Y la confianza se construye en múltiples contactos, sobre todo si la persona no es una persona muy cercana. E incluso con personas cercanas, ganarte la confianza sobre el producto, sobre la oportunidad, sobre lo que estás haciendo para que esa persona te acompañe, también amerita múltiples contactos. Ahora sí, vamos a explorar lo que yo desarrollé como el arte del seguimiento. Y como les dije, no necesitan ser 7 conversaciones como siempre dicen. A veces lo que necesitamos son diferentes puntos de contacto que vayan construyendo esa confianza con esa persona. Eh, Alguna, como les dije, puede ser al segundo, al quinto, al décimo. La enseñanza es no abandonar una relación simplemente porque la otra persona no decidió en ese momento y buscarle a cada contacto un propósito, un porqué en ese contacto que no es solamente, ¿estás lista? Dale, firma ya. El primer acercamiento, y esta sí es la estructura que yo suelo hacer, no es para vender. El primer acercamiento siempre es para escuchar, para conectar. Por ejemplo, estás hablando con alguien en el gimnasio y te dice, últimamente a mí me cuesta muchísimo recuperarme después de entrenar. Paso 2, 3 días con dolor muscular. ¿Ok? En ese momento uno no tiene que responder, a menos que la persona de repente tenga a uno mucha confianza, porque uno tiene como que leer también la persona con la que está hablando. Y no es saltar directo, tengo algo para ti de una vez. Apenas esa persona diga eso, abre la curiosidad. ¿Desde cuándo? ¿Estás entrenando más? No sé, ¿estás haciendo algo diferente actualmente? Entra en esa conversación. ¿Qué quisiera lograr? ¿Qué estás usando? ¿Qué estás Mónica, comiendo? Dime. discúlpame que se cortó la interpretación por acá Oh, y no quiero que se pierdan nada. Un ok, momentito, ok, sorry. perfecto. Yes, we Yes, I hear you now. Thank you. Ok, we're ready? Yeah, we're ready. Thank you, Mónica. Ok, I'm gonna go back to cómo conectar, ok, que se fue desde dónde, ¿sabes? Ok. Mm, Voy aquí porque son como varios pasitos, entonces voy a ir al primero otra vez por si las personas que se desconectaron no lo engancharon. Este es mi sistema, el que a mí me funciona y lo quiero compartir hoy con ustedes. El primero es el conectar, la primera. Y para mí la primera no es necesariamente el primer contacto para vender, es un contacto para escuchar. Para, por ejemplo, si estoy en el gimnasio, como les decía, y tengo a alguien con el que empecé una conversación y me dice, me está costando mucho recuperarme después de entrenar. Paso 2, 3 días con dolor muscular. No salto inmediatamente con, tengo algo para ti, cómpramelo, sino abro una serie de preguntas para escuchar, para que esa persona se sienta que yo estoy conectando con ella, empatizando con ella y escuchándola. Entonces, puede ser, por ejemplo,
preguntas como ¿desde cuándo empezaste a sentir que la recuperación no es tan rápida? Wow, estás haciendo algo diferente, estás entrenando más. Eh, ¿Qué parte del cuerpo sientes que abrir la conversación para que esa persona explique lo que siente, lo que quiere y hacia dónde va? Porque ahí estás descubriendo su necesidad. Si no escucho primero, después mi seguimiento va a ser genérico porque no voy a tener información con qué llegar. Si ella me dice, por ejemplo, que pasa 3 o 4 días, que está tomando magnesio, que hace esto, que hace lo otro, yo puedo buscar información sobre eso para conectar después y decirle, ay, leí esto sobre el magnesio glicinato, de repente te puede ayudar. No le estoy vendiendo todavía mi solución, pero estoy abriendo una nueva conexión en donde le digo, te escucho y me intereso por ti. Luego es que puedo empezar a conectar con ese deseo de generar curiosidad por por ese producto que yo quiero promover. Y a mí siempre la frasecita me quedé pensando, yo la uso mucho. Me quedé pensando en lo que me dijiste la última vez sobre tu recuperación. Tú sabes, tú me has visto eso que yo tengo en la mano, que siempre lo cargo aquí, y yo dije, bueno, resulta que esto de repente, esta tecnología te podría funcionar porque yo la estoy utilizando desde que estoy entrenando hace 2 años. No estoy prometiendo resultados, no estoy presionando, estoy sencillamente despertando curiosidad. Y el objetivo es pedirle permiso a esa persona de alguna manera para compartir información. Y en ese momento, esa persona, o te puede decir, sí, cuéntame qué es. Si te sientes cómoda, puedes decirle, te mando información de repente, o arrancas una pequeña introducción del tema en el momento, dependiendo de cómo estés tú en el momento para presentar la tecnología y para presentar el producto. ¿Ok? Hay muchas maneras. Ahora, el error que yo cometía antes era saturar a la gente de información. A mí me daba pena hablarle. Entonces yo decía, yo te mando información, por ejemplo, porque me daba pena hablar de todo eso al principio. ¿Y qué hacía yo después? Al su chat, al WhatsApp, le mandaba 5 videos, 3 testimonios, no sé cuántos PDF, la página web, o sea, lo saturaba de información. Y la verdad es que si a mí me mandas eso, yo no lo abro. Entonces, como no queremos abrumar, sino queremos despertar curiosidad y queremos educar, lo ideal es tener bajo la manga un video corto que explique la tecnología. Y dices, cuando puedas verlo, dime qué fue lo que más te llamó la atención. Otra vez, cuando puedas verlos y ahí abres otra vez, dime qué fue lo que más te llamó la atención. Dejaste abierta otra vez la conversación. Entonces, si no lo tienen, ese video de 5 minutos, de corto, pues búsquenlo dentro de su organización. Jimena tiene algunos buenísimos, Jay también hizo videos, el mismo David Smith tiene videos cortos en donde explica la tecnología y eso tengan su videíto bajo la manga, el que ustedes consideren que es el más adecuado para su estilo y la manera en que quieren comunicar la tecnología. Una información, una acción, una conversación, para no abrumar. Y luego, como tienes toda esta información, lo importante es personalizar ese seguimiento, ¿ok? Y para eso siempre hay que escribir, y lo voy a repetir dentro de unos minutos, llevar una minuta y llevar notas, porque a veces confiamos en nuestra memoria, pero nuestra memoria no es suficiente. Cuando vas a reconectar o viste nuevamente a esa persona que le comentaste que ve el video y cuéntame qué fue lo que más te funcionó o lo que más te llamó la atención o que tienes dudas y esa persona no responde, no viene de regreso con esas dudas y con eso, la próxima vez que la encuentras en el gimnasio o a la semana, le haces seguimiento y dices, ¿te acuerdas? Mira, vi algo y recordé que me hablaste de tu recuperación después del ejercicio. Viste el video, yo escuché esta experiencia y me acordé de ti. Tengo otra información bajo la manga en ese momento. Esas 10 que le iba a mandar el primer día, voy haciéndolas poco a poco. Otra persona, por ejemplo, que esté interesada en el negocio. Mira, un ejemplo, hoy escuché a una persona que eh, comenzó esto mientras todavía tenía su trabajo y me acordé de nuestra conversación. Otra vez, ¿por qué ese tipo
de mensajes en donde dices me acordé o vi este video y recordé nuestra conversación, porque otra vez le dice a esa persona, no te escuché. No le está diciendo te necesito, ahora sí estás listo para comprar, sino le estás diciendo te escuché, recuerdo, me importas. No te estoy enviando el mismo mensaje que le envío a 200 personas. Estoy conectando con una necesidad concreta con la que abrimos nuestra conversación. Yo me acuerdo contigo que era lo de la musculatura. Me acuerdo con la vecina de mi edificio que es que tiene la presión alta. Recuerdo que con una mamá del colegio es que tiene un niño dentro del espectro. Tengo un recall siempre anotado de todas las cosas con las que me voy conectando, porque esas conexiones que logramos son tan importantes para ir construyendo esa confianza. Y cuando compartimos experiencias relacionadas con bienestar, siempre debemos presentarlas como experiencias personales, ¿ok? Sin prometer resultados, sin hacer que esto es increíble, pero contando siempre también tu experiencia personal y hacer preguntas. Eso es todo. Las preguntas abren la conversación. A la gente le gusta hablar, a la gente le encanta que la escuchen. No sé si ustedes han oído, no, es que a mí no me gusta reunirme con no sé qué, porque él habla solo siempre, él, y yo siento que yo no puedo hablar. Cuando pasa eso, esa persona se frustra, se cierra, cierra la comunicación, porque todos queremos conversar, todos queremos hablar. Y eso, dejar que la persona hable con preguntas abiertas de todo lo que has visto, qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que te generó dudas. ¿Te interesa conocer los productos o también quieres conocer la oportunidad, cómo funciona? Siempre preguntas abiertas. Todos los libros de venta dicen siempre que el buen vendedor no es el que más habla, sino es el que mejor preguntas hace. Cuando hacemos todo esto y viene nuevamente la objeción, ¿ok? Hay que ir un poco más allá y tratar de entender cuál es esa objeción real. Muchas veces aparecen frases como me interesa, pero, siempre viene el pero. Y ese pero es una información valiosísima para nosotros en el momento del seguimiento, porque puede ser me interesa, pero es costoso, me interesa, pero quiero investigarlo más, me interesa, pero quiero no sé vender, me interesa, pero quiero hablarlo. Siempre, siempre, siempre esa objeción viene con ese pero detrás. Y no hay que atacar la objeción directa, hay que nuevamente volver a abrir la conversación, volver a abrir la pregunta para que esa persona no se cierre. Por ejemplo, entiendo, pero ¿qué es precisamente lo que te preocupa? ¿Qué información sientes que todavía te falta? ¿Cuánto tiempo crees que necesitas? Es abrir otra vez y siempre, siempre con preguntas. Primero escuchamos para poder después argumentar y poder responder. Y luego mi séptimo contacto, por ejemplo, es para, a partir del séptimo es cuando yo empiezo, si no se dio antes de manera natural, un contacto para tomar la decisión. Porque hacer seguimiento no significa tener miedo a cerrar. Si alguien ya vio la información, si alguien ya preguntó, si alguien ya mostró interés, ya resolvió sus dudas, es hora entonces de preguntar, mira, después de todo lo que hemos hablado, ¿sientes que esto tiene sentido para ti? Frases. ¿Cuáles son esas frases con las que tú te sientes cómodo para cerrar, en las que tú te sientes que no estás atacando? Y ojo, las personas que son muy incisivas y atacan, bájenle dos y busquen esas frases que traten de cerrar sin que la persona se sienta atacada. ¿Te gustaría comenzar, por ejemplo, con los productos o prefieres conocer un poco más antes de decidir? Si dice sí, fantástico, pero si dice no en ese séptimo contacto, por ejemplo, en donde tú estás listo para cerrar, también está bien.
Y la respuesta debería ser perfecto, buenísimo. Seguimos en contacto. Cuando sientas que sea el momento, acuérdate de mí que aquí estoy, porque nuestra intención otra vez no es perseguir, sino ayudar a esa persona a tomar la decisión. Ahora, aquí es donde viene lo importante del seguimiento y es la organización. Después de que hiciste todos esos contactos en donde el primero fue para conectar, el segundo fue para generar curiosidad, el tercer contacto fue para educar, el cuarto para personalizar, el quinto para hacer preguntas, el sexto para descubrir la objeción real y el séptimo, en este caso, para tomar la decisión. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar o cómo vamos a sistematizar todo para no perder oportunidades? Ahora viene lo que yo pensaba que era aburrido, pero fue lo que cambió completamente mis resultados y es estructurar ese sistema. Porque, como les digo, todos confiamos en nuestra memoria, en que nos vamos a recordar. Hablamos con alguien en el gimnasio, con otra por Instagram, otra en una fiesta, alguien responde una historia que publicamos, personas entraron al Zoom, por ejemplo, y uno siempre dice, no, terminó, aquí le hablé, después le escribo. Pero pasan 3 semanas y se nos olvidó. Se nos olvidó de qué hablamos, de qué no hablamos, cómo le hablamos, qué fue qué le preguntamos. Por eso es importante registrar, llevar un registro. No necesitamos un CRM sofisticado, puede ser como les dije, Excel, notas del teléfono, una libreta, como ustedes quieran. Pero a mí me sirve mucho este sistema. Y si tienen dónde anotar o escribirlo, siempre pongo esta. Esta es mi libretita. Nombre, fecha de contacto, la primera fecha de contacto, qué fue lo que le interesó en ese momento, cuál fue la objeción que tuvo, no, pero no tuve tiempo, no, pero no tengo dinero, no, pero tengo que hablar con con mi esposo. Luego, ¿qué le envié en ese momento que dije que le iba a enviar algo de información? Y dejo anotado el próximo contacto. Siempre. Dejo anotada la fecha del próximo contacto y lo paso ahí sí a mi celular y pongo 22 de agosto, hablar con María, por ejemplo. ¿Y cómo lo hago? María, hablé con ella el 13 de agosto, le interesó el X39 porque me comentó que sentía un dolor en las articulaciones y estaba baja de energía y le faltaba foco mental. Yo le envié un videíto del que sale en la página web acerca de la tecnología, qué hace la tecnología, qué es fototerapia. Luego coloco mi próximo contacto, como les dije, 22 de agosto. Ahora no tengo que estar pensando a quién le escribo hoy o a quién no, porque a medida que voy conociendo más gente, esa gente va a formar parte de esa base de datos que va a estar en mi teléfono, en donde todos los días, en algún momento, voy a tener 3, 4, 5 personas a las que voy a reconectar. Y ahí es cuando viene entonces esa próxima acción que tiene uno que agregar a esa lista de seguimiento para empezar a cambiar esos resultados. Y es importante siempre terminar una conversación después con el próximo paso ya firme, fijo. Cuando yo hablé con esa persona, le dije, perfecto, yo el 22 de agosto te voy a dar una llamadita. En 2 semanas hago contacto contigo para saber cómo te fue. Y si enviaste, por ejemplo, en el segundo paso el video, en ese mismo mensaje tiene que ir, te mando este video súper cortito, mañana me cuentas qué te pareció. Cuando dejas abierto el mañana me cuentas qué te pareció, estás dando permiso a que tú mañana le escribas a esa persona y le digas, hey, quedamos en que hoy te iba a preguntar cómo te había parecido el video. Ese próximo paso ya lo tienes que tener pensado, estipulado y escrito. Por ejemplo, tenemos una llamada el jueves. ¿Quieres que te mande, o el martes que viene, que es no, exacto, el jueves, martes, que es de la semana que viene. ¿Quieres que te envíe el link? Colocas, próximo paso. Habla con tu esposo y conversamos después los tres. Recuerda siempre cuál es el próximo paso.
¿Cuál es el próximo paso después de que cierras esa última conversación? ¿Cuál fue la excusa que te dijo? No tengo tiempo. Ok, perfecto. No tienes tiempo ahorita. Buenísimo. Yo lo voy a anotar en mi agenda y te voy a dar un toquecito en 3 semanas. Listo. Quizás esa persona piensa, en 3 semanas a Mónica se le va a olvidar, pero no, no se me va a olvidar porque lo voy a tener anotado y en 3 semanas voy a chequear de qué hablamos, cómo hablamos y hacer ese nuevo enganche de conversación desde lo personal para que la persona sienta, no te estoy presionando, te estoy escuchando. Y lo más importante luego ya es, obviamente, o lo que yo quiero que se lleven sobre todo de esta llamada, es que para mí fue muy importante entender que si es cierto que en este tipo de negocio prospectar gente nueva es importante, quizás tu próximo corredor no está en una persona nueva, sino está en esa lista de contactos que tienes a las que le estás haciendo seguimiento. ¿Por qué? Porque mientras te mantengas presente de una manera no agresiva, no invasiva, sino siempre conectando, escuchando, para esa persona no va a ser una molestia escucharte. Piensa en cuántas conversaciones comenzamos durante los últimos 6 meses y quedaron a medias de las de ustedes. ¿Cuántas? Ahí puede estar tu próximo cliente. Ahí puede estar tu próximo socio. Entonces, mi invitación y mi reto es dejarle una tarea súper concreta hoy para los que no tenían un sistema para hacer seguimiento. Y es, busquen hoy 5 personas, arranquen con 5 personas con las que hayan hablado en esos últimos 6 meses. Y no le escriban, ¿quieres comprar? ¿Estás listo? ¿Te acuerdas? No. Hagan revisión de esa conversación. Piensen qué fue lo que les interesaba a esa persona en ese momento. Y hagan en esa lista la pregunta de qué puedo aportar hoy para retomar esa relación. ¿Cómo puedo conectar con esa persona otra vez? Así ese primer contacto de hoy no sea un contacto para hablar de la tecnología ni hablar de lo que hablaron en ese momento, sino sencillamente retomar y más nada. Después, anota en esa lista de 5 personas qué información le vas a mandar, qué necesita recibir esa persona. Necesita que le invites a un Zoom, necesita recibir un testimonio, necesita mandarle más información, pero lo más importante es reconectar sobre todo con esas en donde sencillamente vas a aparecer a preguntarles cómo estás, qué fue de, qué hicieron en el verano, vi algo y me acordé de ti, no sé por qué anoche soñé contigo, está todo bien. Sencillamente una reconexión para volver a abrir, sobre todo con esas que ya ha pasado mucho tiempo y está muy frío el tema de utilizar esta tecnología o de incorporarse de repente a tu equipo. Para luego llegar a ese momento en donde, ¿qué necesitas para tomar la decisión? ¿Qué necesitas para probar el producto? Si uno hace en esta industria, y aquí yo siempre digo que las personas que tienen éxito en esta industria, la diferencia con las personas que no, en esto y en todo, es la diferencia de las acciones que hacen. Todos tenemos la misma capacidad de llegar al mismo lugar. La diferencia está en la forma de cada persona. ¿Qué conocimientos, qué ha masterizado esa otra persona para seguir estructurando su negocio y convertirlo en algo más estructura, acción, estructura, acción? Entonces, busca tu lista. ¿Cuáles son esas 5 personas que vas a retocar, con las que te sientas más cómoda? 5 seguimientos. Y si todos los días conectamos con 5 personas de esa lista que teníamos de hacer seguimiento,
vas a empezar a construir nuevamente y a mover, a generar momentum dentro de tu negocio. Y lo más importante siempre es recordar que no queremos perseguir a las personas hasta conseguir un sí. Queremos estar presentes, queremos escuchar a esa persona, queremos aportar valor, queremos resolver dudas, porque finalmente lo que queremos es construir confianza. Eso es lo más importante y acompañar a las personas hasta que puedan tomar la decisión. Como dije al principio, la presentación abre la puerta. El seguimiento construye la confianza, pero es la confianza donde realmente vas a construir el negocio. Sé que a veces cuesta retomar esas listas porque pensamos, ya yo toqué y no lo necesito. Pero lo cierto es que las listas de seguimiento en algún momento de nuestro negocio van a ser mucho más grandes que las listas de prospectos, que la cantidad de prospectos que puedes tocar en un día. Quizás te propones tocar uno, dos, cinco personas al día nuevas, pero retocar esa lista, que no sé cuántos meses tengas en el negocio, 5, 10, 12, el año, 2 años. La lista seguramente es larga y siempre hay una posibilidad, siempre hay un chance. Así que bueno, eso fue mi entrenamiento de hoy, fue compartirles lo que para mí hace años cambió mi manera de hacer seguimiento, porque yo era muy desordenada en eso, me daba mucha vergüenza, me daba mucha pena, porque no tenía las herramientas para acercarme. Cuando tengo mi base de datos totalmente en un papel y sé perfectamente cuándo la conecté la primera vez, que hablé la primera vez, que hablé la segunda, que hablé la tercera, para mí es más fácil volver a conectar y que esa persona sienta una real conexión genuina conmigo y no una persecución de comprador. A ver, voy a revisar aquí el chat que no lo había revisado por si aquí. ¿Quieren que repita los pasos? Si quieren, puedo hacer lo siguiente, porque yo lo tengo anotado, pues eso fue una clase que yo tuve hace muchos años y la tengo anotada. La puedo compartir después a través de Lola para pasarles los pasos y luego la hojita, la ficha que yo siempre tengo to repeat the steps and also the form that I have, la forma que tengo en donde coloco todos los datos de la persona, que me ha ayudado a mí, que como les digo, déficit de atención, se me olvidan las cosas y además, aunque no lo crean, soy penosa para ese tipo de cosas. Y cuando empecé a pulir eso, mi negocio empezó a cambiar. Y yo misma empecé a sentir que yo no estoy fastidiando a la gente, sino estoy conectando, porque conecto genuinamente con la pregunta, conecto genuinamente con la conversación. Y a veces, como les digo, el seguimiento fue solamente preguntarle, ¿qué tal? ¿Ya operaron a tu hijo? Y hablamos del hijo, no hablamos de más nada. Pero esa persona me quiso un poquito más. Ahora le soy un poquito más simpática. ¿Por qué? Porque conecté con ella genuinamente. Porque no la necesito para algo. Le estoy demostrando que me importa y que la escucho. Señores, un beso grande, abrazos. Recuerden que ahorita en 15 minutitos tenemos llamada de presentación y voy a hacerles llegar el brief de lo que les compartí hoy y mi hojita. ¿Ok? Saludos a todos. Gracias por acompañarme.